Minutos de Ciencia. Y como cada miércoles tenemos una cita con la ciencia y vamos justamente a hablar de el pequeño gigante del océano, como lo bautizó la publicación especializada de Conversation, y le estoy hablando acerca de zooplancton, que puede parecer insignificante por su tamaño, pero es el cimiento sobre el que descansa la vida en el mar, en los lagos, en las lagunas, en los cenotes, acá en México. Tenemos al doctor Manuel Elías Gutiérrez, investigador en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, para hablar justo acerca del zooplancton de agua dulce y la investigación que se desarrolla en México en este campo. Doctor Elías, buen día, bienvenido a Entre Líneas. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. En primer lugar, preguntarle por qué es tan importante el zooplancton para el ecosistema, doctor Elías. Bueno, en realidad el zooplancton es importante a nivel global, sí, porque 3/4 partes de nuestro planeta están cubiertas por agua, y de esas 3/4 partes, toda la vida que hay en los océanos, en los mares, en el agua dulce, depende del zooplancton, que es la parte intermedia en transferencia de energía, desde lo que conocemos que son los productores primarios como el fitoplancton, hasta el resto de todos los seres vivos que habitan en cualquier sistema acuático. En este sentido, hay pocos investigadores del zooplancton en México, doctor Gutiérrez. Efectivamente, hay pocos investigadores en zooplancton. Principalmente se han enfocado al zooplancton marino, pues tenemos 10,000 kilómetros de litoral aproximadamente. Entonces hay muchos más investigadores en el caso del zooplancton marino que en el caso del zooplancton de agua dulce. Y la razón posiblemente radique en el desarrollo histórico del estudio del zooplancton en nuestro país. Hasta los 90 es que empieza un grupo de mexicanos a trabajar realmente a profundidad con el zooplancton de aguas dulces de nuestro país. ¿Esto a qué se debe, doctor? ¿Es complejo, es difícil la investigación en torno al zooplancton? Realmente es muy compleja. El zooplancton en la mayor parte de los ecosistemas acuáticos es muy pequeño. En el caso del mar, pues puede medir algunos cuantos milímetros, y para nosotros, los que trabajamos en agua dulce, esos animales son gigantes. En el caso de agua dulce, la inmensa mayoría de los organismos mide alrededor de 1 milímetro y pues una enorme cantidad, mucho menos de 1 milímetro. Entonces imagínense estudiar estos organismos que son tan pequeños, pero enormemente abundantes, y de los cuales depende toda la vida en lagos, lagunas, cenotes, e incluso en los ríos cuando la corriente no es fuerte, porque el zooplancton tiene esa característica. Cuando hay una corriente fuerte es arrastrado, por eso se llama zooplancton, y entonces no puede contrarrestar esa corriente. Cabe señalar que casi todos los organismos que son acuáticos en algún momento de su vida pasan a ser parte del zooplancton. Ahora, doctor, usted nos está contando, justo ya nos habló la importancia que tienen estos organismos tan diminutos, pero con una importancia gigante. ¿Cómo son? ¿Cómo son los organismos? ¿Cómo es el zooplancton? Sobre todo para dimensionar su forma, ya nos contaba el tamaño. ¿Cómo son? ¿Cómo se ven? Sí, el zooplancton es increíblemente diverso. En su mayoría son organismos de un color blanco o translúcido para evitar ser comidos por los demás. Esto es una carrera, come o eres comido. Y entonces eso hace que sean organismos difíciles muchas veces de ver incluso en el agua. Por otro lado, si todo el mundo, yo creo que ha visto el programa de Bob Esponja con un personaje que se llama Plankton. Precisamente ese personaje que tiene es un copépodo. Es uno de los integrantes que tiene el mayor número de organismos en nuestro planeta. De hecho, los copépodos son los organismos más abundantes que existen en nuestro planeta y sobrepasan con mucho la abundancia de los insectos, que se dice que son los más abundantes en nuestro planeta.
Estos organismos son fundamentales en todos los ciclos que se dan en todas las cadenas tróficas, que se dan en todos los cuerpos de agua, que van desde el mar hasta los lagos. Doctor Gutiérrez, justo leía, los copépodos se parecen o parecen pequeños camarones. Exactamente, muchos de estos organismos del plancton van a aparecer pequeños camarones, otros van a ser peces. Todos los peces cuando nacen son parte del zooplancton y luego ya cuando crecen se convierten en lo que es el nécton. Pero todos los peces prácticamente pasan por una etapa que son parte del zooplancton. Incluso los peces más grandes que conocemos en algún momento de su vida fueron parte del zooplancton. Doctor Manuel Elías Gutiérrez, investigador en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal. Importante también el nombre, la palabra del zooplancton, porque justo el griego planctos significa errante. Una también, o es un rasgo que también caracteriza a estos organismos, doctor Gutiérrez. Exactamente, y le llaman errante porque precisamente se lo llevan las corrientes. Entonces son organismos que pueden nadar y principalmente sus movimientos de natación se dan en el sentido vertical de la columna de agua, en el sentido horizontal solo que se los lleve una corriente y por eso se dio esa denominación de errantes. Son animales que son errantes en los sistemas acuáticos. Errantes, pequeños, pero muy importantes para el planeta. Usted lo decía, sobre todo por toda la cantidad de agua dulce. Y en este sentido le preguntaría las funciones que tienen, que son pues fundamentales para la vida no solo en el mar, sino a nivel de todo el planeta. ¿Cuáles son las funciones ambientales que tiene el zooplancton? Bueno, en primer lugar, como ya dije, son el eslabón fundamental entre los productores y los consumidores. Uh-huh. Sin el zooplancton, todo lo demás se muere. Definitivamente, si no existiera el zooplancton, todo lo que gira alrededor de cualquier ecosistema acuático se va a morir. Entonces son fundamentales en ese sentido. Ahora, si pensamos, 3/4 de nuestro planeta están cubiertas por los mares, pero de esas aguas, la mayoría, como ya dijimos, son aguas saladas. El agua dulce es menos del 1% y de ese 1% que tenemos disponible como agua dulce, es una fracción la que tenemos nosotros que podemos utilizar. Entonces el zooplancton, aparte de ser un eslabón fundamental en todas las tramas tróficas, es un poderosísimo indicador de la calidad del agua en cualquier ecosistema acuático, principalmente en aguas dulces, pero también en aguas marinas. ¿Regula también la temperatura global, doctor? No son capaces de regular por sí mismos la temperatura global, pero sí tienen un efecto al ser consumidores primarios. Entonces, ellos no van a regular en sí la temperatura, pero sí van a regular muchísimos otros factores, como es la concentración de nutrientes, como es la presencia de otros organismos, como es también todas las interacciones que se den en cualquier ecosistema acuático y también van a responder inmediatamente a cualquier cambio en la química o la física del agua. ¿Qué se requiere para la investigación del zooplancton, doctor Gutiérrez? Bueno, aquí sí es un poco complicado porque se requieren equipos de microscopía de alta potencia que van desde la microscopía óptica hasta la microscopía electrónica de barrido, pero actualmente también hemos incorporado nuevas tecnologías como es el estudio del ADN. Y en ese sentido yo quisiera mencionar que nuestro país es uno de los más avanzados a nivel mundial en el estudio del ADN del zooplancton de las aguas dulces, porque hemos podido secuenciar genes de estos organismos en una gran cantidad y gracias a esa secuenciación que nosotros tenemos y a esas enormes bases de datos que hemos ido generando, podemos realizar ya sin necesidad de colectar a los organismos un biomonitoreo de las aguas y por lo tanto al hacer ese biomonitoreo podremos saber qué cambios hay. Recientemente publicamos sobre la laguna de Bacalar, que es una de las lagunas más preciosas que existe en México. Tuvo una tormenta tropical que pasó por Campeche, ni siquiera pasó por Quintana Roo, que es donde está localizada la laguna, ocasionó que la laguna esta que tiene caracterizado 7 colores de azul se pusiera de color café y luego verde. Y eso propició un cambio dramático de lo que es el zooplancton
en este ecosistema. Afortunadamente nosotros contábamos con una línea base de ese ecosistema antes de que ocurriera ese fenómeno, y entonces lo que pudimos es detectar el cambio increíble que ocurrió en las comunidades zooplanctónicas a partir de ese efecto. Bueno, pues ahí está. Doctor, por último, ¿qué le diría a las personas cuando observen lagos, lagunas, cenotes, el mismo mar respecto a esta reflexión y a todo esto que nos está compartiendo acerca del zooplancton y los avances que se tienen en México, doctor? Así es. Bueno, pues yo les diría que el recurso agua es uno de los recursos más importantes y vitales que tiene la humanidad, y que por lo tanto ayudemos a su conservación. Si nosotros no tirando basura, no echando desechos en los cuerpos de agua, sobre todo en los cuerpos de agua dulce, que son sumamente frágiles, sobre todo en México son sumamente frágiles. Entonces, que todos contribuyamos con un granito de harina para la conservación de estos ecosistemas. Y el zooplancton, a su vez, nos va a indicar el estado de salud de esos ecosistemas de una manera muchísimo más precisa que cualquier aparato que nosotros pudiéramos utilizar para medir la química o la física del agua. Bueno, pues sin duda un gran mensaje, doctor Manuel Elías Gutiérrez, investigador en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal. Muchísimas gracias por esta entrevista para Entre Líneas. Hasta la próxima. Le agradezco mucho y estamos aquí para servirles y para dar a conocer este grupo tan fantástico que es el zooplancton. Sin duda, y retomo el nombre que le decían en esta publicación, el pequeño gigante del océano. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así terminamos este segmento hoy que publicamos cada semana en colaboración con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI.